Hola, buenas. Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí les dejo un video que me robé. Les voy a dejar el link del canal y del video en la descripción o en algún comentario por ahí. Eh, Este es un video con un documento muy interesante que comparte muchos hechos históricos de Chile, sobre todo del título del video, lo cual considero que es de necesaria información para todos aquellos que todavía están cegados con el allendismo, marxismo, comunismo, socialismo. Bien, los dejo para que disfruten el video, tomen sus palomitas y disfruten. Actualmente en Chile, se está viviendo una crisis tanto política como social, en la que a través de eso, han repopularizado y difundido los hechos históricos ocurridos durante el régimen militar que se vivió en Chile desde 1973 hasta 1990, pero de una forma muy distorsionada y pretenciosa, ignorando la historia de todo el asunto y resaltando solamente aquellos hechos que pueden ser útiles, para añadirle más consistencia a la supuesta causa social por la que se está luchando, y así cegar a la población. Mucho se ha hablado acerca del gobierno militar, o régimen militar, satanizando la imagen de Augusto Pinochet, pero el problema está, en quienes lo hacen, son en su mayoría personas ligadas a la izquierda ideológica, ya sean marxistas, socialistas o comunistas, que han ignorado y sobre todo negado, la verdadera historia sobre estos hechos, y que a su vez engrandecen y tratan de blanquear la imagen de Salvador Allende, el presidente anterior a Pinochet, haciéndolo ver como el bueno de la película, a quien de manera orquestada le hicieron un golpe de estado. Soy consecuente y tolerante con la izquierda moderada, pero no tolero cuando intentan engañar a la población, contando hechos históricos totalmente distorsionados. Y es por esta razón, que hoy les traigo un video en el que hablaré sobre el fracaso del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el expresidente Salvador Allende. Salvador Allende fue candidato a la presidencia en 4 oportunidades, pero recién en 1970 salió elegido como presidente de la República. De ese modo, se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en acceder al poder a través de elecciones generales en un Estado de Derecho. Pero tengamos en cuenta que Allende fue elegido por el Congreso y llegó al poder con el apoyo de la democracia cristiana, con un 36% de los votos. Sin ese apoyo no habría sido presidente, así que no fue elegido en su mayoría por el pueblo. A partir de este año, Allende encabezó el movimiento de llevar al país a una situación sumamente difícil, la vía chilena al socialismo. Allende realizó expropiaciones inconstitucionales, violando sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad. Al principio de su gobierno, la economía tendió a subir y tener un crecimiento, pero esto se debe a que cuando haces todas esas intervenciones como saquear, nacionalizar y gastar todo lo nacionalizado, lo que estás haciendo es consumir todo el ahorro que haya, gastas el dinero de los demás y ahorros privados en hacer obras sociales. Al principio del socialismo siempre hay un poco de crecimiento que no es más que un saqueo para gastarlo directamente, luego de esto sigue un colapso en la economía porque precisamente se gastó el dinero de los demás, como decía Margaret Thatcher. Tengamos esto muy en cuenta, cuando aplicas el socialismo primero crece la economía, luego entra en crisis y finalmente termina por quebrar. Caso muy distinto es el capitalismo, cuando aplicas el capitalismo baja un poco la economía, y luego crece a perpetuidad. Debemos tener una mirada a largo plazo y no conformarnos con los primeros meses o años del socialismo, como para asumir que es bueno en su totalidad. Allende aumentó los salarios como había prometido en un 22%, pero los sueldos fueron aumentados de forma artificial imprimiendo billetes, cuando subes por decreto los salarios y el salario es mayor que lo que produce el trabajador, pues la empresa quiebra. La crisis económica de Allende se debe a que él quería pagar sus deudas estatales y aumentar artificialmente los salarios imprimiendo billetes, y resulta que cuanto más dinero es expedido por un país, menor es el valor del dinero, debido a la hiperinflación que ello provocaría y por tanto, la deuda todavía sería mayor. Si el Estado está endeudado e imprime billetes para pagar la deuda, lo único que haría es seguir endeudándose y producir inflación, ya que la moneda tendrá menos valor. Allende consiguió una inflación que en un año ya sobrepasaba el 500%, y a su tercer año de gobierno ya pasaba el 606%, arruinando la economía chilena. Esto ocasionó pobreza extrema, delincuencia, escasez de alimentos, desempleo, y subida de impuestos.
Respecto al boicot económico por parte de Estados Unidos y la supuesta intervención, se debe también a que el régimen de Allende era el que fijaba el precio de los productos y esto lo único que generó fueron pérdidas, por lo tanto no convenía apoyar a dicho gobierno. Esta crisis primero fue ocasionada por Allende, y luego se vino la intervención de Estados Unidos. Allende expropió a varias empresas estadounidenses y con mayor razón Estados Unidos no tardó en responder, y nos quedamos sin acceso al crédito internacional. Esto se entiende mucho mejor si consideramos que se estaba en pleno contexto de la Guerra Fría. Debido a que a mediados del año 1972 había escasez de alimentos donde se tenían que hacer interminables colas para comprar algo, el gobierno ofreció tarjetas de racionamiento para evitar hacer estas filas, pero he aquí la trampa: para obtenerlas tenías que inscribirte en el Partido Comunista, una antigua estrategia contra el pueblo, controlar al pueblo desde el estómago. La gente era tan pobre que no tenían a quien robarle. El pueblo chileno, muriéndose de hambre, pedía a gritos el accionar de las Fuerzas Armadas. Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Allende le daba todo su apoyo a la dictadura asesina de Fidel Castro, y tras su visita a Chile, las mujeres se levantaron contra el gobierno en la manifestación pública llamada Marcha de las Cacerolas, ya que este las presionaba al no tenerles alimentos para sus hijos, productos de uso básico, etc. En todas partes de Chile surgió la oposición a Allende, pues este no fue un presidente pacifista. El 21 de mayo de 1973, Allende afirmaba que utilizando primero la ley, haría uso luego de la violencia revolucionaria si fuera necesario. Y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Allende en su primer decreto, había indultado a varios terroristas del MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria, que habían sido condenados por asesinatos, asaltos, secuestros, colocación de bombas y terrorismo. Según Allende, estos jóvenes eran idealistas que habían confundido la vía para implantar la solidaridad en la sociedad que les había tocado vivir. Allende tenía un grupo de amigos personales, GAP, andaban armados permanentemente y se dedicaban a asesinar civiles en Chile. Hubo gran variedad de crímenes auspiciados por el gobierno de Allende, los más conocidos son los asesinatos de miembros del Cuerpo de Carabineros y el Ejército. De ellos, el MIR asesinó a 7 en los 3 años de gobierno de Unidad Popular de Allende. 5 de ellos eran cabos de carabineros, otro subteniente del mismo cuerpo y el último un agente de investigaciones. Por su parte, el BOP asesinó al exministro del Interior y ex vicepresidente del gobierno anterior a la llegada de Allende, Edmundo Pérez Sujovic. Los autores materiales del asesinato fueron los mismos terroristas que habían sido indultados en el primer decreto de Allende. También fueron muy importantes los crímenes cometidos durante las ocupaciones violentas de explotaciones agrarias. En su mayor caso cometidos por el movimiento campesino revolucionario, una franquicia del MIR, en el mundo rural. A Chile, ingresó ilegalmente armamento militar proveniente de Cuba, destinado al grupo de amigos personales de Allende, GAP, su guardia armada personal paramilitar. Crímenes similares se cometieron a lo largo de todo el país, están documentadas más de 500 muertes entre propietarios y trabajadores que les defendían de las ocupaciones, todo ello en más de 300 ocupaciones violentas de fincas. Allende queda como el principal responsable de estas muertes, esto es algo de lo que nunca se habla. Salvador Allende intentó acabar con la libertad de enseñanza, con su proyecto de reforma educacional, llamado Escuela Nacional Unificada, ENU, el cual tenía como objetivo adoctrinar a favor del comunismo, insertando a los alumnos el sentimiento revolucionario y la lucha de clases. Por suerte fue solo un intento fallido de asalto total a la libertad. El gobierno de Salvador Allende, además provocó la enemistad cívica, la politización del ejército, la militarización de la política, respaldó a grupos terroristas, cometió violencia de Estado, así también como que censuró a sus opositores con arrestos y detenciones políticas injustificadas y se tomó atribuciones que no le correspondían. Uno de los altos oficiales del Partido Socialista, Clodomiro Almeida Medina, decía que en Chile debía morir 1 millón de personas, para poder lograr la revolución socialista. ¿Se pueden imaginar semejante atrocidad? Chile estaba a punto de estallar en una guerra civil.
Tras el desastre de gobierno de Allende, en 1973 la Cámara de Diputados con un 64% de los votos aprobó un proyecto de ley llamado El Acuerdo, el cual acusaba al presidente Allende de haber violado la Constitución y las leyes, en 20 ocasiones, declarando su gobierno como inconstitucional. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Dentro de las violaciones a la Constitución y la ley, se encontraban las detenciones ilegales, la abolición de la libertad de prensa, manipular la educación, la tortura a personas, ataque a la propiedad privada, y amparo a grupos terroristas como el MIR. Esta situación sería una de las principales justificaciones al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, ya que en Chile no había salida política. El pueblo pidió la intervención militar, no solo por la pésima gestión del gobierno, sino que también porque Allende se iba a perpetuar en el poder. Allende estuvo más cerca de ser un dictador que un presidente democrático. No hay dictadura más peligrosa que aquella que se disfraza en la democracia. Los comunistas y socialistas empujan la democracia al matadero. Allende prefirió la muerte antes que enfrentar un juicio y ser juzgado por sus crímenes, suicidándose con la metralleta que le regaló Fidel Castro. Esto nos da para pensar si en verdad hubiera entregado el poder al final de su mandato, o se hubiera quedado gobernando siguiendo el ejemplo de su amigo el dictador genocida de Cuba. La excusa de que Allende no supo gobernar bien, es una total falacia. Dato extra. Allende era homofóbico. Como muchos sabemos, Allende fue también médico cirujano, y al presentar su tesis de medicina, este aseguró que la homosexualidad es una enfermedad con cura. El mismo Allende creía seriamente que a los homosexuales había que someterlos a una operación para curarlos. ¿Existe algo más homofóbico que creer que hay que someter homosexuales al quirófano para curarlos? La izquierda chilena y fanáticos de Allende lo defienden diciendo que esas eran creencias de la época, pero esto es un argumento totalmente inválido, si consideramos que en Uruguay, un país del mismo continente y prácticamente vecino, la homosexualidad se estaba descriminalizando el mismo año. En ese mismo momento Salvador Allende presentaba su tesis de medicina. En esa época en países capitalistas como Estados Unidos e Inglaterra, la homosexualidad no estaba penalizada, por lo tanto Allende era un homofóbico, de tomo y lomo. Obviamente que no todo el gobierno de Salvador Allende iba a estar lleno de negatividad, al menos desde mi punto de vista las únicas dos cosas buenas que hizo Salvador Allende, fueron la chilenización del cobre, y la iniciativa para decretar, que a cada niño se le entregara diariamente un medio litro de leche sin importar su condición social, pero en esto último hay que considerar que los recursos son escasos, y no siempre se le puede dar cosas gratis a las personas, alguien lo tiene que pagar, y esto mismo lo pagó la gente a través de impuestos. Solo los que vivieron en ese infierno conocen cuánto mal ha ocasionado a su pueblo. El zurdo promedio ansía el comunismo, pero consume todo el capitalismo que puede. Las personas que hasta el día de hoy defienden a Salvador Allende, es porque fueron tan manipulados por la izquierda que muchos no entran en razón, y tildan al capitalismo de opresor y de fascistas a quienes cuentan la verdad histórica sobre estos hechos. Pueden creer en lo que quieran, pero yo no tengo por qué aprobarlo. Muchos dicen que un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro, pero resulta que memoria selectiva tienen algunos. No se ha escrito del todo, o al menos yo no conozco una obra histórica en serio, sobre el gobierno de Allende que desenmascare todo lo que hizo ese miserable. Puede ser un poco por el temor a obtener represalias por parte de sus seguidores adoctrinados, sobre todo hoy en día, en que las discriminaciones ideológicas están muy presentes. Debemos traer de vuelta la ley maldita, como en el gobierno de Gabriel González Videla, quien fue presidente de Chile en los años 50, y se refería al Partido Comunista como un partido antidemocrático, razón por la cual demócratas y radicales proscribieron este partido en su oportunidad con la ley maldita. Luego se prohibió en el año 1973, hasta el regreso de la democracia, pero ahora nuevamente vemos a este partido destruyendo nuestro país, desinformando y adoctrinando a las personas, ya que es fácil ser comunista en un país libre y democrático, pero difícil ser libre en un país comunista.
Es demasiado el desconocimiento sobre el verdadero legado de Salvador Allende, y tanta la influencia del marxismo en Chile, que a este tipo le hacen murales en su honor, le rinden homenajes, le dedican ilustraciones, le hacen videojuegos, referencias en grupos musicales o en vídeos artísticos, y cada año le levantan estatuas de manera similar a como se les hace actualmente a los peores dictadores y genocidas de la historia, que por cierto, son adherentes a la misma ideología de Salvador Allende. No me cabe ninguna duda que solo se trata de gente ignorante y adoctrinada que no se ha dado la molestia de investigar y estudiar su gobierno, sobre todo ahora que las grandes productoras cinematográficas de Chile y en el extranjero se dedican a hacer películas para blanquear la imagen de los terroristas de Allende, y para que empaticemos con la causa revolucionaria. Chile no aprende de sus errores. Esta es la verdadera historia de cómo ocurrieron estos hechos, siendo algo de lo que poco se habla en Chile, ya que estamos acostumbrados a que nos hagan creer que Allende fue el bueno, y Pinochet el malo. Los que callan la verdad apoyan la hipocresía, y los que la revelan, son odiados por muchos. Recuerden que toda la información utilizada para la realización de este vídeo, es verídica y real, pueden confirmarlo en los enlaces que dejaré en la descripción si así lo desean. Esto ha sido todo por hoy, recuerda darle like, y compartir para que más personas se informen sobre este tema, y salgan del desconocimiento histórico. Que tengan un buen día y hasta la próxima.